Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes en esta hora de información tres temas que me parece van empezando a marcar el ritmo de la semana. Uno, sin lugar a dudas, tiene que ver con la campaña electoral de Salta. Ha iniciado, obviamente que todavía no es el tiempo de los actos proselitistas, no es el tiempo de la publicidad electoral en los medios de comunicación electrónicos fundamentalmente, pero sí muchísima actividad. Ha empezado el debate y han empezado los candidatos a contar cuáles son sus ideas, qué es lo que proponen para la llegada a la legislatura en el caso de los candidatos a senadores y diputados y los candidatos a concejales, sus propuestas para el Consejo Deliberante. Bueno, esto indudablemente que requiere de un análisis político para ver cómo, tras la conformación de las listas, ha quedado el escenario de oficialismos y oposiciones en nuestra ciudad de Salta primero y en la provincia. Del tema viene a conversar con nosotros un periodista y analista político que nos va a ayudar a mirar un poquito más detalles de todo este tiempo político que tenemos electoral en Salta. Hoy vamos a intentar conocer un poco qué está pasando en el mundo a partir de esta guerra comercial, como se la ha empezado a denominar, sobre todo y disparado por algunas medidas económicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con su relación un tanto más estrecha con el presidente Putin de Rusia, lo que tiene que ver obviamente en un cambio de relaciones con Europa y luego estas últimas medidas de los aranceles que Estados Unidos empieza a cobrarle al resto del mundo y que ha desatado, digamos, una verdadera, no tan solo guerra comercial, sino una reconfiguración. Y se empieza a hablar de multilateralidad. Vamos a tener hoy un especialista en políticas internacionales fundamentalmente que va a venir para conversar con nosotros de este tema. Y vamos a tener también hoy para conversar de este último escenario político-judicial escandaloso, yo le diría, que rodea a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de lo que ha pasado el martes en la Cámara de Senadores de la Nación, perdón, el jueves, en la Cámara de Senadores de la Nación, donde se han rechazado los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla. Hoy viene a conversar con nosotros una persona de sobrada experiencia en el mundo judicial. Vamos a consultarlo porque sabemos que el destino del juez Ariel Lijo es un tanto más sencillo. Vuelve o sigue siendo juez federal, en donde estaba. No se sabe qué va a pasar con García Mansilla. Hay muchísimos escenarios, muchas opiniones y, como siempre ocurre en estas cosas, muchas bibliotecas de cómo analizar. Se tiene que ir, tiene que renunciar, puede seguir en comisión hasta noviembre. Bueno, se lo vamos a preguntar a quien conoce muchísimo de todo esto y que nos ayude a entender qué puede llegar a pasar con la integración finalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los temas que tenemos para compartir con ustedes esta noche. A todos, buenas noches, gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, la campaña electoral en Salta indudablemente que se ha puesto en marcha. Estamos viendo a los candidatos con más frecuencia, pero indudablemente que los escenarios que hay que analizar es los escenarios de oficialismos, oposiciones, las relaciones de los oficialismos y las oposiciones con lo que está ocurriendo a nivel nacional, que fruto de una suerte de centralidad de temas que repercuten en todo el país, está como comiéndose el interés de la opinión pública con temas nacionales. Y la pregunta que le voy a hacer a Gustavo Iovino, en su carácter de periodista y de analista político, pero además de amigo, es si estos temas nacionales van a terminar o no influyendo en la elección del próximo 11 de mayo en Salta.
Así que Gustavo, gracias por estar aquí como siempre, muy amable. ¿Qué tal, Indio? Bueno, la verdad es que no podemos saber todavía bien si van a impactar y cómo van a impactar. Sí hay mucho ruido respecto no solamente a la información nacional, sino internacional, al aspecto económico, a un nivel de incertidumbre que supuestamente no tendría que impactar tanto, pero estamos viviendo un año electoral bastante particular, con lo que se generan ciertos signos de interrogación sobre si podría, ¿no?, haber alguna incidencia de esta situación. Más que nada por la posibilidad que esta incertidumbre genere molestia, ¿no?, genere interferencias, en el sentido de que por ahí se sensibiliza más el bolsillo, que hemos indicado que es el órgano afectivo o emocional o la puerta de ingreso a cierta emoción que bueno, en particular en los argentinos, ¿no? Y que ha determinado el resultado de las elecciones en muchas oportunidades, ¿no? Y a eso se le agrega un condimento muy especial. Primero que hay cierto menor interés, no decimos desinterés, sino menor interés en una elección provincial intermedia. Esto no es nuevo. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Vos hablabas de oficialismo-oposición. Y el signo de interrogación también es ¿qué oficialismo? ¿Qué oposición? Y tal vez un mapa mental del oficialismo provincial y la oposición provincial dé lugar a que los dos extremos sean muy chiquititos. Y lo que hay en el medio es muy grande. Y que puede ser tomado, de acuerdo a lo que ocurra, como un triunfo para uno o un triunfo para el otro. O ambos sentirse satisfechos, lo que sería una oposición o lo que sería el oficialismo. Desde ese punto de vista, el oficialismo, podríamos llamarle el censismo, porque no le podemos decir ni PJ, ni Alianza, ni el censismo, ¿no? Porque el elemento convocante es Sáenz. Sí, pura y exclusivamente. Sí. De todas maneras puede verse el tema del vaso, la copa medio llena, media vacía. Los cuerpos legislativos salteños tienen una mayoría muy marcada y notable del censismo. Que pierda algunos legisladores respecto a los que tiene que renovar puede ser una derrota en una primera visión. ¿Pero qué tipo de derrota? Si igual va a mantener una cantidad en número que lo va a dejar gobernar, por lo menos sin interferencias mayores de las dos legislaturas, de la Cámara de Senadores y de Diputados, que no generarán gran incomodidad. Porque hay muchas formas de medir este tipo de elecciones. Es decir, una es la cantidad de votos que ha sacado cada uno. Es decir, ganamos, salimos primero, salimos segundo, salimos tercero. Sí, que en una provincial es difícil porque no hay un número total general. Claro. Pero, por ejemplo, es muy importante la elección en capital. Pero vos después ves los distintos departamentos. Supongamos que el oficialismo, el censismo, no hace buen pie en capital. Ojo, los últimos dos intendentes, Bettina llegó con mayor cantidad de votos, pero la última elección intendente y la última elección a senadores, que lo llevó a Emiliano Durán como senador y como intendente, fue una elección del 35%, aproximadamente, ambas. Sí. Es decir, no fue una mayoría. Bueno, ahora puede ocurrir lo mismo, va a ocurrir lo mismo. Quien sea elegido senador, vos hoy haces una elección de 20, 25 puntos y haces una buena elección. Lo que pasa es que con la dispersión que hay, claro, digamos sobre todo en la oposición, y el hecho de que el saincismo lleve un candidato unificado, le puede dar un número relevante frente a la dispersión de la oposición, que se ha atomizado de una manera tremenda. O si algún opositor se dispara por entre el resto, porque en una elección hay que ver
qué es lo que ocurre, en el sentido de que por ahí ciertas figuras se llevan más que el resto. Se produce un desgranamiento, sí, en varias listas, pero te digo, hoy con un 20-25% se puede hacer una buena elección, y en algunos casos, si se segmenta tanto, podés ser elegido senador, o tu lista a diputado puede llegar a poner más de un diputado. Cosa que con es menos difícil, cantidad de no votos. Imposible, claro, con menos cantidad de votos, ¿no? ¿Entendés que, o por lo menos hasta aquí no aparece, digamos, a ver, ¿cómo decir? Un eje motivacional al electorado, digo, ¿no? Digamos, porque no hay confrontación de sectores políticos. No hay ningún atractivo. Por eso, ¿qué puede motivar, digamos, en la decisión de un voto encima frente, digamos, a una oferta tan grande? Sí, no hay mucho. No hay mucho. Excepto que haya un factor nacional. Salvo que eso hay que ver, salvo lo que serían los sectores más duros de cada una de las fuerzas. Ahora, yo te pregunto, al saincismo puro, al núcleo duro, ¿le va a costar o no le va a costar votar por Biela? Es una pregunta. Sí. Al círculo duro de La Libertad Avanza o el voto mileísta, ¿cómo ve un candidato a senador como Roque Cornejo? Que si bien es fiel, es leal, todo eso, ahí hay que ver cómo juega el sello La Libertad Avanza y cómo juega también la figura del presidente. Y más aún, en el mes y piquito que falta, ¿qué pasa con el gobierno nacional? Sí, claro. En su imagen, en su proyección, en el mismo Milei, que viene de 2 cachetadas fuertes en un día, sí, con los jueces de la Corte y con la foto fallida y nada más claro con Donald Trump respecto a las retenciones, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo, bueno, la influencia de medios, algunos dicen nacionales, a mí me gusta decirle medios porteños, la influencia de la elección porteña. Es decir, me tocó estar en mesas en las que se está hablando más de la elección porteña que de la elección de Salta. Que si Rodríguez Larreta, que si Macri, que no sé. Esto puede, digamos, tener algún tipo de motivación. Puede llegar a tener. Yo no a tengo datos, elementos ciertos. Además, en un mes, vos recordás que recién está por empezar la campaña oficial, es decir, la que la justicia electoral considera, y además se supone que hay una participación de las fuerzas políticas en una campaña formal, más que nada en medios de comunicación. La de redes sociales siempre está, no es que ya se largó, siempre está de alguna manera. Entonces, a esta altura todavía es muy difícil prever. Lo que yo creo es que no vas a ver grandes números, hay que ver si hay estímulo para la participación, por más que nosotros tengamos el voto obligatorio, es un voto obligatorio demasiado laxo, y más una elección provincial e intermedia. Entonces hay que ver cuál es el nivel de participación, que tal vez en localidades del interior pueda ser más fuerte. Todo va a depender cómo jueguen los intendentes, donde tal vez juegan la medida del temor de perder peso en el Consejo Deliberante, porque condiciona 2 años de intendencia. Por los intendentes que han puesto sus propios candidatos a senadores o a diputados y que tienen que competirle quizás a los actuales, qué sé yo. No sé. Algunas veces uno dice, bueno, candidatura a senador por el Frente Oficialista unificado en uno solo. Después va a haber que pensar si no convenía, porque esa guerra de intendentes y guerra de candidatos a senadores, haciendo la propia oposición dentro de un frente, una alianza oficialista, signo de interrogación, no vaya a ser cosa que aquello le haya beneficiado más. Por lo menos haya generado una motivación en una lucha interna y jugar para uno o para otro. La elección pasada a intendente acá fue eso. Sí, claro. Fue Emiliano Durán
Betina Romero. Betina Romero, sí. Y la elección hace 4 años a senador fue lo mismo. Emiliano Durán y Matías Posada. En este caso, el hecho de falta de motivaciones, no sé, partidarias, etcétera, y un enorme desconocimiento de muchos o gran parte de los candidatos, termina beneficiando a quienes son caritas conocidas, para ponerle un término que se utiliza mucho, y sí, o con el voto electrónico más aún. Y habría que ver, por eso hay que analizar qué pasa con determinadas marcas, ¿no? Que ahora se pone en juego por primera vez en una elección provincial, es un fenómeno interesante para leerlo, La Libertad Avanza. ¿Qué conserva como sello en una elección provincial La Libertad Avanza respecto a la elección presidencial y de legisladores nacionales, donde ganó en 3 tiempos Paso? Lo que fue la primera vuelta y segunda vuelta. ¿Eso jugará en algún sentido o no? Porque el tema es también, por ejemplo, qué va a pasar con elecciones como la de Santa Fe, que si bien se eligen convencionales constituyentes, es anterior a la elección de Salta. ¿Qué pasa si ahí el sello o la marca Libertad Avanza no le va bien, como por lo menos están anticipando algunos pronósticos? Claro. Que le han errado muchos pronósticos es parte de esto, pero los pronósticos adelantan un resultado bastante magro para la Libertad Avanza como marca en Santa Fe. ¿Esto cuánto puede saltar a la elección de Salta? Sí, también los contextos son distintos. Fue distinta la elección presidencial de la Libertad Avanza en Santa Fe. Sí. Y fue distinta también la elección a gobernador. El gobernador de Santa Fe es un gobernador de 2 años, el nuestro es de 6, con una reelección. Hay que ver también, medir el tema del impacto. Y después lo que hay que medir es qué pasa con, si es que hay una incidencia de lo nacional, en el doble juego, la Libertad Avanza versus el kirchnerismo, o el justicialismo acá en Salta, que viene muy fraccionado. Primero porque presentan 2 listas internas, pero también hay 1 o 2 listas que tendrían que haber estado y no están dentro de ese mismo, esa misma estructura. Que además, si sumamos lo que, digamos, lo que sumaron en la última elección, que más o menos rondó entre el 7%, y lo dividís en 2 listas, pueden quedarse sin representación en nada, pueden conseguir ninguna banca en ningún lado. Así que esto lo puede complicar seriamente. Y no sé cómo ponen en juego el departamento de San Martín. Claro, porque además el presidente del Partido de la Victoria se fue al Sanecismo. No está ahí, claro. Así que... Por eso te digo, el mapa es muy complejo y por ahí, más que en las puntas, hay que ver qué pasa en ese gran medio. Acordate también que hay otro factor, Juntos por el Cambio desapareció. Está Juntos y está Cambio. Cada uno por su lado y además bastante castigados, porque si vos ves la elección provincial te van a decir, pero fuimos segundos. Pero en la elección nacional quedaron fuera de juego, ¿no? Una parte en la PASO y la otra parte en la primera vuelta. Perdieron 2 representantes nacionales. Entonces, viste, es complicado, ¿no? Y es complicado porque esta es una nueva experiencia. No la hemos tenido antes del 83 hasta ahora. Bueno, así como te comprometí antes de cerrar la lista que hablábamos después del cierre, te comprometo una vez que arranque la campaña oficial para ver qué se va aclarando de todo esto. No vas a tener nunca claro nada hasta que no veamos los resultados del comportamiento de los electores. Gracias por venir, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hemos invitado hoy al doctor Francisco Díez. Ha estado ya en varias oportunidades en nuestro programa, pero les recordamos que es un especialista en mediación, fundamentalmente mediación internacional. Es un consultor de las Naciones Unidas y me parecía interesante poder hablar con él para ver cómo se está viendo este nuevo escenario que se plantea en el mundo con lo que hasta aquí se viene denominando una guerra comercial, pero que ha reconfigurado indudablemente las relaciones
y se empieza a hablar cada vez con más insistencia de multilateralidad. Y te quería consultar, Francisco, primero gracias por estar aquí, ¿qué es esto de la multilateralidad? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá contigo y con ustedes, con tu público. La verdad es que lo que prima en el mundo es asombro e incertidumbre. Trump vino a romper todo lo que estaba, puso en vigencia ayer todas las tarifas. Hay un mapa muy lindo hoy en La Nación que recomiendo mirar, cómo todo el mundo está tarifado. 10 al 20, del 20 al 30, del 30 al 40%. Para entrar a Estados Unidos todo el mundo tiene que pagar. Y eso es un cambio copernicano en las relaciones internacionales de comercio. Digamos, uno piensa que Trump y Milei son cercanos. Bueno, Trump es proteccionista, ¿no? O sea, casi lo contrario a lo que Milei propone, que es el libre comercio, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha preocupación en Europa, todos los países se están replicando. China acaba de anunciar el 34% de tarifa para todos los productos norteamericanos, y acá en realidad lo que hay que ver es que lo que se mueve son las empresas, porque no es el gobierno de Estados Unidos el que produce, importa y exporta, son las empresas estadounidenses. Entonces las empresas estadounidenses están, bueno, ya hay decisiones de algunas, se van a comenzar a mover a los lugares en donde les cobren menos. Ya hay anuncios de algunos holdings, importadores que importan mucho de China, que se van a mover a Filipinas para poder escaparle al 24% de tarifas que tendrían que pagar si seguirían en Estados Unidos importando desde China. Entonces van a seguir importando de China, van a operar de Filipinas y van a importar de Filipinas a Estados Unidos, que tiene el 10%. Y ahora, así se está. Entonces, el multilateralismo, ¿qué quiere decir? Que teníamos el bloque de Occidente como un aliado militar, comercial y político consolidado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso se partió. Y ahora se está reconfigurando. Además, el nuevo esquema de relaciones que plantea Trump con Rusia, Trump y Putin fundamentalmente, digamos, ha puesto en una alerta total a Europa entera, que ha empezado, digamos, ya a desconfiar absolutamente de todo lo que puede hacer Estados Unidos. Y esto, la palabra es, reconfigura todo también. Reconfigura todo. Mirá, en la OTAN, el segundo... Vos sabés que yo estuve trabajando en el conflicto de Chipre como asesor de la enviada especial del secretario general. Chipre es una isla que está dividida entre griegos y turcos. Turquía es el segundo poder militar dentro de la NATO, de la OTAN, y hace años que está queriendo entrar a la Unión Europea. Y tiene una serie de cosas, porque claro, está Erdogan allá, que no es un nene de pecho con el tema de los derechos humanos. Entonces la Unión Europea, con el tema de derechos humanos, ahora tiene un alcalde opositor encarcelado. Entonces hay una cosa, pero hoy en día Europa está diciendo: tenemos que generar una defensa propia y tenemos que estrechar alianza con los poderes militares, digamos, cercanos, como Turquía, ¿no es cierto?, que puedan reconfigurar un sistema de defensa europeo para los intereses europeos, porque con Estados Unidos no vamos a poder contar. Es decir, el hecho de ya no contar, digamos, en materia de armamento con los Estados Unidos, digamos, esto hace que haya una reconfiguración económica también dentro de Europa para poder tener sus propias armas. Por supuesto, aumentó el presupuesto de defensa de la Unión Europea exponencialmente. Ya decidieron que tienen que configurar un sistema de defensa europeo que no dependa de Estados Unidos, y eso está rearmando todo. Hoy Macron llamó a una reunión urgente del Consejo de Europa para ver cómo van a hacer con el tema de las tarifas comerciales. Entonces, comercio, defensa, política internacional, relación con los demás, todo está cambiando. Trump tiene una política en la que respeta solamente a los poderosos, a los que puede hablar de tú a tú, y con los que no son los poderosos que puede hablar de tú a tú, él siente que él tiene el derecho de imponer las condiciones que se le dé la gana.
hay que ver cómo funciona eso. Que es más, se empieza a hablar ahora y que me parece interesante en la forma en que habla de comprar cosas, comprar territorio. No sé, voy a comprar Groenlandia, me quedo con la Franja de Gaza. Digamos, esto independientemente de una amenaza de lo que se puede considerar un personaje, digamos... Del mundo inmobiliario, Indio. Entonces, es un tipo que compra y vende propiedades, entonces, y que hace negocios con propiedades. Entonces, esa es la cabeza que tiene, ¿no? Y ese es el mindset. Mirá, yo... estaba en Colombia por casualidad y habían estrenado la película The Apprentice, que es una película de Netflix que la dieron en los cines, no sé si está ahora en Netflix, que es el Trump joven cuando decide saltar del negocio inmobiliario, cuando decide meterse en el negocio inmobiliario como un tiburón, digamos. Y un abogado neoyorquino es el que le hace como de padrino, un abogado neoyorquino conocido por lo salvaje, lo brutal y lo cruel, digamos, en sus tratos comerciales, legales y siempre por el borde de la legalidad. Me quedé azorado, porque si el 20% de lo que muestra esa película está basado en lo que realmente pasó, tenemos un tipo en la Casa Blanca, en el país más poderoso del mundo, que tiene una mentalidad, bueno, que la está mostrando ahora, ¿no? Esto, digamos, empieza a sorprender ahora porque no había, digamos, como indicios de esto si lo mirábamos al mandato anterior de Trump, que aparecía como un poco más republicano, no en los términos políticos, sino en términos institucionales. Así es. Y esto, bueno, empieza a aparecer esto que es un tanto descontrolado. Es que el otro día escuché un podcast de un embajador, hay una cosa muy linda de los que estudian las crisis en el mundo, y le hacían la entrevista a un embajador francés que había estado en Estados Unidos como embajador de Francia en la primera época de Trump. Y el tipo decía, mira, me dice, lo que pasa es que en la primer gobierno de Trump, primero no pensó que iba a llegar. Segundo, llegó sin equipo, sin plan, sin una preparación para ser el presidente de Estados Unidos. Y la burocracia estadounidense es muy fuerte y se impuso en casi todo. Para poder llegar a él y hablar con él, yo tenía que hablar con su familia, él no tenía equipo, no tenía gente. Hoy es completamente otra cosa. Los 4 años de intermedio entre que terminó su primera administración y ahora, el tipo se preparó, hizo equipo, hizo alianzas, se juntó, que pensó, qué sé yo, y dijo, no me va a volver a pasar lo que me pasó en la primera presidencia. Voy a hacer todo lo que pienso que hay que hacer. Ahora, en términos económicos, esto que está pasando, no sé, hoy daban indicadores, por ejemplo, de una marca de computadoras y celulares que tiene el 50% de sus componentes chinos. Eso, digamos, no sé qué va a pasar con eso, pero indudablemente que esto va a generar inflación y hasta puede generarle desempleo. Digamos, ¿cómo se resquebraja el poder de Trump a partir de todo esto? Bueno, hay muchos que dicen que lo que él está haciendo en términos comerciales y económicos lo va a afectar muchísimo económicamente y va a comenzar a generar, lo que tú dices, inflación, precios altos, y eso le va a restar popularidad entre los votantes y le va a sacar apoyo político. Yo no sé cómo va a funcionar eso. Él está absolutamente convencido que con esa línea de proteccionismo, de cobrarle al mundo, de imponerse por el poder, le va a dar dividendos a él, porque eso es lo que le funcionó en su vida como empresario lobo de las inmobiliarias. Sí. Ahora, Francisco, en este caso... En el mundo la cosa no necesariamente es así. ¿Qué pasa con la Argentina? En este caso, y esto, bueno, digamos, estas relaciones carnales, para decirlo de alguna manera, usando un término político del menemismo, de Trump con Milei, porque ni siquiera es Estados Unidos con Argentina. Esa relación, digamos, y esta ruptura con muchos lugares del mundo de Trump, ¿cuánto puede afectar a la Argentina? ¿Puede llegar hasta aquí o se va a poder mantener independiente la Argentina y Milei de esto? La Argentina para Estados Unidos y Milei para Estados Unidos y Milei para Trump son insignificantes. O sea que... sí, ese tipo divertido, el pelo raro y qué sé yo, y bueno, ¿no? O sea... no es relevante para nada. Entonces las políticas de Trump y las políticas de Estados Unidos
no consideran a la Argentina como un elemento para la toma de decisiones. Y comercialmente es nada, es comercialmente es nada, y el hecho de que, bueno, ya tenemos el 25% de tarifas en las exportaciones más importantes de acero que teníamos hacia Estados Unidos. Entonces, no va a haber una modificación en razón de la relación o de Estados Unidos con Argentina o de Trump con Milei. Va a entrar en la bolsa con todas las demás cosas que se hagan. Es mucho más importante, con todas las disidencias que hay, México o Canadá o cualquier otro, o Brasil, que Argentina para Estados Unidos, pensando en la región. Inclusive Colombia, ¿no? Con el tema de las drogas. Sí, claro. Entonces, yo creo que no es relevante. O sea, Milei puede ir, sacarse fotos, darse la mano, se van a reír, todo lo demás. Puede ser que la simpatía ayude a que el voto de Estados Unidos en el Fondo Monetario o en las instituciones internacionales de crédito tenga una simpatía, pero no es que la política va a hacer excepciones porque Argentina es Argentina. Eso no va a pasar. Francisco, te agradezco mucho haber venido, tu tiempo sobre todo, porque estás de viaje permanente y te aprovechamos el momento que estás en Salta para poder ilustrarnos un poco. Un placer, y me gusta mucho que vos tengas esta visión global del mundo y la traigas acá a Salta, que es súper importante. Bueno, y gracias por todo el aporte que nos haces a esto. Como siempre, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando de la justicia en la Argentina con todo esto que ha ocurrido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya volvemos. Bueno, vamos a cumplir un compromiso que nos ha quedado de una nota anterior cuando analizábamos todos los escenarios posibles con las designaciones de Ariel Lijo y de García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No les voy a resumir todo lo que pasó hasta aquí porque creo que está como demasiado visto, demasiado conocido y demasiado escuchado. Pero el doctor Abel Cornejo, que estuvo con nosotros y estuvimos ensayando escenarios posibles de todo lo que podía pasar, tal cual nos dijo recién antes de iniciar este bloque, nos dijo, ya está el final de la película. Bueno, es un final feliz. ¿Qué es este final, Abel? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un final republicano, que es el mejor final que podía tener esto. A pesar de todas las presiones que han sufrido los senadores, basta escuchar, por ejemplo, el discurso de Anabel Fernández Sagasti ayer, increíble, que dijo incluso fue amenazada por un juez de la Corte Suprema, no desmentido. Más allá, que me sigue preocupando que alguien, una senadora de la Nación, en sesión pública, pasada por varios canales en directo, haga una denuncia de este tipo y ningún fiscal se dé por aludido, ¿no? Curiosidades que hay. Sin embargo, bueno, hubo una respuesta republicana, como decía recién, porque se ha cumplido con la Constitución Nacional, y cuando se cumple la Constitución Nacional, aun cuando sea con rechazo de los pliegos, siempre se van fortaleciendo las instituciones. Y después de tantos denuestos que ha sufrido la política y todos los adjetivos calificativos habidos y por haber, que se han utilizado, ayer quedó puesto en evidencia cuán necesaria es la política, en el cabal sentido del término, para destrabar algunas situaciones. En otro medio, dije los otros días que la terquedad le hace mucho mal a las instituciones, porque incluso se dice que hay senadores próximos al oficialismo que han tratado de oficiar ante el presidente para que retirase los pliegos y evitar una derrota que no es como se está diciendo ahora, que ya era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Yo creo que se van a escribir muchos ríos de tinta sobre este episodio de los dos jueces de la Corte y todo lo que sucedió,
prácticamente dentro de un año que no se trataron los pliegos. Ahora, ¿se puede culpar al Senado de no tratar esos pliegos? De ninguna manera. El Senado cumplió su obligación constitucional. Quien tiene que instar los pliegos, o quien tenía que instarlos, es quien los está proponiendo a los jueces, que es precisamente lo que no ocurrió. Ahora, dos cosas distintas han pasado con Ariel Lijo por un lado y García Mansilla por otro. Así es. Ariel Lijo vuelve a su juzgado federal. No sé si esto, y la pregunta técnica, jurídica, es si lo pueden volver a proponer, es la primera pregunta que te dejo ahí latente, y lo segundo es, ¿qué pasa con García Mansilla a partir de esto? A los dos los pueden volver a proponer. Lo que pasa es que lo del Lijo también, cuando habla el senador Paul Troni ayer, ex oficialista, Lijo, que tantas veces ha salido airoso el Consejo de la Magistratura, creo que tiene, no sé si llegó a tener cerca de 60 denuncias en el Consejo de la Magistratura, y a pesar de eso se lo proponía para ir a la Corte. La Cámara Federal de la Capital lo autoriza cuando el Reglamento de la Justicia Nacional dispone que es la Corte quien tiene que autorizar. La Corte decide no prestarle juramento. En fin, la historia se encargará en ese caso. Y de García Mansilla, en esta situación, yo voy a seguir con alguien que debería estar en la Corte Suprema, que es María Angélica Gelli, para mi modo de ver, la constitucionalista más brillante que tiene el país en este momento. Esta mañana leía una nota de opinión de ella donde dice, si se ha cumplido con el procedimiento constitucional donde el Senado rechazó un pliego, no puede seguir siendo juez de la Corte, donde el tema del decreto yo tengo una postura absolutamente minoritaria, pero no es en soledad, ¿no? Hay gente que piensa igual que yo, que es que las designaciones en comisión, unos decían que era por el siglo XIX, yo lo dije en este mismo programa, sí, por las distancias, todo eso, pero también que eso está previsto en el caso de los militares y los embajadores, donde sí hay que cambiarlos de destino de acuerdo a las necesidades políticas, y muchas veces hay que designarlo en comisión hasta tanto den el acuerdo. Los jueces se quedan de por vida, y mucho más los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, ahora la Corte ha quedado en una situación muy delicada, porque también la Corte tiene responsabilidad en lo que pasó. Si bien no le toma el juramento al Lijo, sí le toma a García Mansilla, aún sabiendo que se había iniciado, porque distinto podría haber sido opinable, aunque a mí no me guste, si no se hubiese iniciado el proceso constitucional de designación. Pero intervino la Comisión de Acuerdo del Senado y se había elevado al Pleno eso. Al momento que jura García Mansilla, ya el Pleno tenía que reunirse, como pasó ayer, sí, que una sesión especial, y encima escuchaba ayer en programa de los medios de Buenos Aires que dice, pero no se trató ficha limpia, deberían informarse que cuando se da acuerdo a los jueces, es una sesión especial, más la de los jueces de la Corte Suprema, que exige una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes. Es sesión especial porque únicamente puede tratarse ese tema. Ayer no se podía tratar ningún otro tema que no fuese ese. Entonces, bueno, a la Corte ahora queda una situación ante un juez que se le rechazó el pliego con los procedimientos constitucionales, amparado en un decreto que, si avala eso, es como que el presidente queda habilitado para seguir designando jueces por decreto tantas veces como se le dé la gana. Sí, sí, y la Corte tomándole el juramento. Y la Corte tomándole el juramento, sí, claro, que me hizo acordar a una de las fechas más nefastas de la historia institucional argentina, que es la famosa acordada del 6 de septiembre de 1930, cuando lo derrocan a Hipólito Yrigoyen. Quienes amaban la institucionalidad del país pensaban que la Corte iba a rechazar al gobierno de facto, y sacó la famosa acordada de la continuidad de los actos jurídicos avalando el golpe de Estado. Bueno, a esos tiempos es precisamente lo que no hay que volver. Y un dato de color, no sé si lo sabías porque vos sos muy lector y un estudioso, pero en los considerandos del decreto de designación de estos dos jueces, ¿a quién se recurre? A la época de Guido. Derrocado a Arturo Frondizi, se lo pone a José María Guido como presidente títere
por las Fuerzas Armadas, pero Guido fue un presidente de facto. Por supuesto que designa a los jueces de la Corte, Sí, claro. por decreto. Sí. Claro, es como los otros gobiernos Sí. militares, digamos. Uno se ríe para no llorar, pero el gobierno de Guido fue un gobierno de facto. Ahora, esto, digamos, cuando uno hace el resumen de esto yo uso la palabra sainete porque no me sale otra cosa. Ahora, y estamos hablando del máximo tribunal de la Argentina y estamos hablando de un sainete. A la par de esto, Milei, digamos, sigue con su prédica de convocar a supuestas inversiones. Y habla permanentemente, a la par de esto, de seguridad jurídica. Esto parece una contradicción enorme. Ahí hay muy interesante eso que vos estás planteando por otra cuestión que te quiero decir. La Corte, entre otras responsabilidades que tiene, suponte, vamos a un ejemplo extremo, que es que están vacantes los 5 lugares, los 5 sitiales de la Corte Suprema. No se paraliza el Poder Judicial. La ley de subrogancias prevé que cuando faltan los jueces de la Corte, para cada expediente que llega a la Corte, se debería completarla la Corte con los presidentes de las cámaras federales de apelaciones. Es decir, que esto de que la Corte permita de que se siga designando por decreto, ¿qué pasa si la Corte hace un acuerdo y dice vamos a aplicar la ley de subrogancia hasta tanto se complete la Corte y de ahora en más vamos a votar siempre 5 jueces, 3 jueces titulares y 2 por sorteo presidentes de las cámaras federales de apelaciones? Los presidentes de las cámaras federales de apelaciones han seguido un procedimiento constitucional que es pasar por el Consejo de la Magistratura, ser ternado, el presidente los propuso y el Senado le dio el acuerdo, es decir, son jueces de la Nación con acuerdo del Senado. Ahora, hay antecedentes de no sé si ponerle la palabra escándalo, parecido a esto. Como esto no hay nada, y me parece que lo de ayer fue una lección de instrucción cívica a nivel masivo, que hay que aprovecharla, y hay que reflexionar, y yo espero que haya algún tipo de llamado de conciencia, porque me parece que el Poder Ejecutivo insiste con la teoría del caos, ¿no? La teoría del caos esta de que generar permanentemente este tipo de situaciones de turbulencia severa, digamos, para que de ese modo poderse salir con la suya. Eso no es una democracia liberal, ¿no? Abel, gracias por venir como siempre. Al contrario, un gusto. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 9 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos, que termine muy bien este domingo.